Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido al diplomado de discipulado, al estudio del libro número 1, Mi identidad en Cristo. Hoy estaremos estudiando la lección 1 y la lección 2. Entonces, para comenzar, vamos a pedir a Luis Carlos que tenga una oración de iniciación. ¿Está bien? Amén, pastor. Vamos a orar. Santo, eterno Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos aquí a punto de comentar nuestra aula, nuestra clase de discipulado mi identidad en Cristo. Señor, este diplomado me presento delante de ti, a los conferencistas, al pastor Eliazar que nos va a dar la enseñanza y a los hermanos que van a exponer también hoy. En el nombre de Jesús, danos, Señor, la sabiduría y conocimiento para entender esta maravillosa enseñanza. Es en el nombre de Jesús que te pido todo esto y te agradezco, Señor. Amén. Amén. Ok, entonces con nosotros el pastor Humberto Monte de la Primera Iglesia Bautista de Punto Fijo, el estado Falcón. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que participan de este diplomado de discipulación. Y en esta noche voy a compartir con ustedes la lección número 1, que tiene por nombre No soy yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y afirmación que nos hace la lección número 1, que Dios promete entrar en nosotros y nuestra salvación depende de 2 promesas. Según lo vemos en Gálatas 4:4, la primera promesa, enviará a su Hijo Jesús al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Esa afirmación la vemos cumplida en Gálatas 4:4, cuando dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. La segunda afirmación que nos enseña la palabra del Señor es que Dios promete también enviar al Espíritu de su Hijo para poder salvarnos de nuestros pecados. Y al enviar el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que dice Abba Padre, como lo dice allí en la palabra del Señor. Entonces, teniendo ya estos 2 conceptos en mente de la promesa de Dios de enviar a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros pecados y enviar a su Hijo a nuestros corazones, del Espíritu para a nuestros corazones. Allí tenemos nosotros la autenticidad, tenemos nosotros la verdad de que Dios promete salvar al pecador. Es la parte de Dios, es la parte que le corresponde a Dios en todo este proceso. Y ahora pasemos a estudiar la parte que nos corresponde a nosotros. Esa era la parte de Dios, ahora es la parte que nos corresponde a nosotros. Y dice que es oír su voz, que simboliza la fe. Realmente la fe en Jesús viene cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios. De allí nace. Así que la fe es por el oír, y el oír el mensaje de la palabra de Dios. Esto de oír su voz simboliza la fe. Nace la fe en la vida de una persona. Por eso es importante que nosotros podamos
seguir sembrando la palabra del Señor para que otros también puedan obtener ese nuevo nacimiento. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Dice que a través de un canto, a través de una predicación y a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a transformar, va a cambiar la vida de la persona en todo ese proceso. Recuérdense que estamos hablando de que es un proceso de que Dios transforma la vida de la persona, la transforma después de haber oído la voz de Dios. Y la otra parte que nos corresponde es la parte del arrepentimiento. Abrir la puerta que simboliza el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo abrimos nuestro corazón a Dios? Abrimos nuestro corazón a Dios cuando reconocemos que nuestros pecados nos han apartado de Dios y allí nosotros tenemos un cambio en nuestras vidas. El Espíritu Santo obra con poder en la vida de cada uno de nosotros y nos da la fuerza para seguir adelante en todo este proceso de la conversión en Cristo. También podemos entender que en cuanto a oír la voz de Dios, como repito, a través de un canto, a través de una predicación, a través de una oración y a través del Espíritu Santo. Y allí entonces obtenemos todo este proceso. Ahora, siguiendo con la lección número 1, pasamos al siguiente paso. Cristo habita en tu corazón. Cristo habita en tu corazón. Y dice Efesios 3, 16, 17, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La palabra gloria tiene 3 significados. Se refiere a Dios mismo, su eterno poder y deidad. Lo afirma Romanos 1, 23. Significa también excelencia, el más alto nivel, lo más grande, lo más sublime. El hecho de que Cristo pueda darnos esa esperanza viva, esa esperanza eterna, esa esperanza gloria, es lo máximo que queda o que le da a la vida del hombre, y también significa victoria, triunfo. Apocalipsis 3, 21. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre Satanás. Nos concede el hecho de que Cristo habite en nuestros corazones. Y Cristo habita en tu corazón con 2 propósitos: darte a conocer la riqueza de su gloria, participar de esa gloria de Dios, participar de esa vida que solamente Cristo ofrece y da a todo aquel que lo recibe por Señor y Salvador. Y en segundo lugar, para que tengas una esperanza viva. La esperanza de nosotros es una esperanza viva. Jesús le dijo a los 3 discípulos cuando se transfiguró: yo no soy Dios de muertos, sino Dios de vivo. Cada uno de nosotros y cada uno de los discípulos a quien estamos capacitando con el discipulado, tenemos que enseñarle esta gran verdad de que Cristo para nosotros es una esperanza viva. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, la esperanza del pueblo de gente es Cristo, Cristo Jesús, nuestro
Salvador. Seguimos en nuestra exposición de la clase y confiando realmente de que Cristo habita en nuestro corazón. Es, como dice el estudio, es lo máximo, es lo más excelente, es lo más extraordinario que puede suceder en la vida de una persona. Muy bien, adelante, Pastor Eleazar. Ok, es muy interesante algunas cosas que quiero que apunten para la enseñanza del discipulado, especialmente de esta primera lección. Uno es que en la lección hay una afirmación principal, hay una afirmación central, hay una afirmación principal, una afirmación central, que es la salvación del hombre depende de dos promesas de Dios. Esa es la afirmación central. La salvación del hombre depende de dos promesas de Dios. Entonces, ¿dónde nos dice eso? Porque sabemos que cada afirmación tiene que tener un fundamento bíblico, una base bíblica. Entonces, el fundamento para esa afirmación, que es la afirmación central de la lección, es Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 6. Entonces, es importante que si nosotros vamos a hablar de promesa, tenemos que hablar de promesa y cumplimiento. En Gálatas capítulo 4, 4 y 6 nos habla de el cumplimiento, por lo menos de la promesa número 1. Sabemos cuál es la promesa número 1. La promesa número 1 es enviar a su hijo al mundo. Porque Gálatas 4, 4 nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esa es la primera promesa. La segunda promesa en el versículo 6 es Dios enviar el espíritu de su hijo a nuestros corazones. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Entonces es muy importante que nosotros tengamos bien claro cuáles son las dos promesas. La primera, enviar a su hijo al mundo. Y la segunda, enviar el espíritu de su hijo a nuestros corazones. Ahora, es importante que nosotros sepamos y enseñemos cuándo Dios hizo esas promesas. ¿Dónde están registradas esas promesas? ¿Cuándo fue la primera vez que Dios prometió enviar a su hijo al mundo? Entonces, eso es importante que nosotros lo enseñemos. Bueno, eso no está en el libro pequeño. Por eso le digo, ustedes deben descargar el libro que está en el aula virtual, porque ese es el libro del maestro y es el del discipulador y es el libro actualizado. Entonces, si usted usa solamente el libro pequeño, ahí en el libro pequeño no aparece esto. ¿Dónde fue la primera vez que Dios prometió entrar enviar a su hijo al mundo? Nosotros tenemos que enseñar que fue en Génesis 3:15, cuando Dios dio la sentencia a Satanás y le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. Esa fue la primera vez que Dios prometió eso. Entonces, cuando Dios dijo la simiente de la mujer, estaba
él realmente estaba diciendo que él iba a enviar al mundo un hombre nacido de mujer que iba a ser el que iba a darle el golpe en la cabeza a Satanás, o el que iba a destruir a Satanás o el imperio del diablo, y iba a traer salvación al mundo. Entonces, esa es la primera vez que Dios lo prometió. Pero esa promesa Dios se la ratificó a Abraham. En Génesis 12:3, cuando le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, le dijo, y en ti o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando usted lee Gálatas 4:4, que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Entonces ahí usted tiene que cambiar la palabra nacido por simiente, la simiente de la mujer. Entonces cuando vino el cumplimiento del tiempo, esa promesa que Dios hizo allá en el huerto del Edén, Dios la cumplió cuando vino Cristo, porque vino la simiente de la mujer. Entonces, si usted está enseñando eso, la gente le va a decir, sí, pero ¿cómo es eso que la simiente de la mujer es Cristo? ¿Dónde dice eso que la simiente de la mujer es Cristo? Entonces usted busca Gálatas, capítulo 2. Búsquelo ahí, usted puede buscarlo, usted tiene la Biblia ahí. Busca Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 3:16. Gálatas 3:16 dice que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no le dijo en tus simientes, como si fueran muchas, sino en singular. Le dijo en tu simiente, el cual es Cristo. ¿Ok? Entonces, si usted se da cuenta, usted enseña cuando Dios prometió enviar a su hijo al mundo. Usa Génesis 3:15, usa Génesis 12 y usa Gálatas 3:16 para enseñar que esa simiente es Cristo. Eso es muy importante enseñar. Ahora, la lección no se trata de la primera promesa, porque la primera promesa ya se cumplió hace más de 2000 años cuando vino Cristo, la simiente de la mujer. Pero ahora es la segunda promesa. La segunda promesa es enviar el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Entonces, Cristo vino al mundo, murió en la cruz, resucitó al tercer día para salvarnos, pero ya todo el mundo está salvo. No. ¿Cómo se consuma la salvación en la vida de la persona? Cuando se cumple la segunda promesa, que es enviar al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Entonces Dios prometió enviar a su Hijo al mundo, ya lo cumplió. Ahora, enviar a su Hijo a nuestros corazones se cumple en cada persona cuando cada persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, pero ahí también es importante que nosotros enseñemos dónde dice esa promesa, dónde Dios hizo esa promesa que iba a enviar el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Mire, y la descripción más clara de esa promesa está en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, 26, 27, que el Señor dice, le esparciré sobre vosotros agua limpia y le limpiaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos los limpiaré. Les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo.
Y luego dice que no es cualquier espíritu. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, en mis estatutos y en mi decreto. Entonces, ese es el lugar, el texto, donde de manera más clara y detallada está la segunda promesa de Dios enviar su espíritu o el espíritu de su hijo, como nos dice Gálatas, a nuestros corazones, o el Espíritu Santo a nuestros corazones. Entonces, eso es importante en la lección número 1. Promesa, cumplimiento. ¿Cuándo lo prometió Dios? ¿Cuándo lo cumplió Dios? ¿O cuándo lo cumple Dios? Ya se nos dice, otra cosa interesante es el cómo. O sea, cómo Cristo entra a nuestro corazón. Cómo Dios cumple esa promesa. Algunos se asustan cuando uno dice nuestra parte, porque muchas personas dicen, no, uno no hace nada en la salvación, uno no hace nada. Sí, está bien, todo lo hace Dios. Pero cuando dice oír su voz y abrir la puerta, eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Como cuando Pablo dijo en Filipenses que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer de su propia voluntad. Dios es el que pone el deseo en nosotros de conocerle, Dios es el que pone en nosotros la fe, Dios es el que produce en nosotros el arrepentimiento, pero la manera como Cristo entra a nuestros corazones o como Dios envía el Espíritu Santo a nuestros corazones es cuando nosotros creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Esas dos cosas es importante que nosotros las presentemos. Por eso cuando nosotros usamos mucho Apocalipsis 3:20, que dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, eso simboliza la fe. Si alguno abre la puerta, eso simboliza el arrepentimiento. Pablo, el apóstol Pablo, él enseñó que él resumió todo su mensaje en dos cosas. Dijo públicamente por las casas, mire, yo he predicado acerca del Hechos 20:21, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entra el Señor a nuestros corazones? Cuando nosotros creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando hay esas dos cosas, y ese es el momento para nosotros enfatizar tanto el arrepentimiento como la fe. Y así mostrarlo claramente. Mire, yo tuve la experiencia con un hombre que tiene 4 domingos yendo a la iglesia, un profesor, un señor adulto mayor. Y yo le presenté, así como le estoy presentando, yo le presenté la lección número 1. Así. Después que terminé de presentar la lección número 1, el hombre me dijo, ¿qué requisitos necesito para recibir a Cristo en mi vida? Entonces, yo le dije, bueno, tiene que responder al llamado de Dios, porque realmente lo que nosotros hacemos, oír la voz y abrir la puerta es nuestra respuesta a Dios. Y yo le decía a él, por ejemplo, muchas veces uno no sabe cómo responder a Dios. Samuel no sabía cómo responder a Dios, el joven Samuel, pero él le enseñó. Cuando tú oigas tu nombre, Samuel, Samuel, di, habla Señor, que tu siervo oye. Bueno, Isaías respondió al llamado de Dios cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. La respuesta de Pablo fue muy diferente. La respuesta de Pablo cuando el Señor se le apareció en el camino de Damasco fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta de María, la madre de Jesús, fue, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces la respuesta de nosotros a Dios es a través de nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Y por eso lo manifestamos cuando le decimos, bueno, queremos, que yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, ¿verdad?
Pero, ¿cómo entra el Señor a nuestra vida? Bueno, cuando nos arrepentimos y abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando creemos en Él, Él entra a nuestra vida, Él entra a nuestros corazones. ¿Qué otra cosa importante enseñar en la lección? El para qué. ¿Para qué Cristo entra a nuestra vida? ¿Cuál es el propósito? Entonces ahí es donde entra Colosenses 1:27. Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿para qué Cristo entra a nuestros corazones? Para darnos a conocer la riqueza de su gloria, para darse a conocer Él mismo, para que nosotros podamos conocer a Dios, su amor, su grandeza, su poder, su justicia, su bondad, su misericordia. Pero también para darnos una esperanza de gloria. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Y mire, esto es un asunto muy importante cuando nosotros vamos a enseñar la lección número 1, que es el significado de la palabra gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Bueno, el primer significado, el Dios mismo o el cielo. Por eso, si Cristo está en nosotros, tenemos la esperanza de que si nos morimos, vamos a estar con Dios. Vamos a estar en la presencia de Dios. Pero lo segundo es muy importante. Que lo segundo es excelencia. Es lo mejor. Es lo mejor, es lo más alto, es lo más sublime. Es decir, que si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos la expectativa, la esperanza de ser lo mejor y alcanzar lo mejor. De ser y lograr lo mejor en la vida. Entonces, allí, en esa parte precisamente, es muy importante un testimonio personal o de cualquier otra persona. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en nosotros, tenemos la esperanza de lograr, de llegar a ser lo mejor y alcanzar lo mejor, sin compararnos con nadie. Muchas veces cuando nosotros recibimos a Cristo, no somos el mejor padre, pero podemos llegar a ser el mejor padre. A lo mejor no fuimos el mejor esposo, pero podemos ser el mejor esposo. A lo mejor no fuimos el mejor hijo, pero podemos ser el mejor hijo, el mejor amigo, el mejor hermano, no como Caín ni los hermanos de José. El mejor empleado, el mejor jefe. O sea, si Cristo está en nosotros, tenemos la expectativa de llegar a ser lo mejor o alcanzar lo mejor en nuestra vida, que es la excelencia. Y uno puede decir la plenitud de la vida en Cristo. Pero todo eso, por ejemplo, el nuevo creyente o el creyente va a entender cómo alcanzar lo mejor, ser y lograr lo mejor en la vida. Eso es muy interesante, porque muchas veces sí está bien. Nosotros enfocamos el cielo, la gloria de Dios, que vamos a estar allá. Pero ¿y nuestra vida aquí? ¿Y nuestra vida aquí? ¿Y el tiempo que vivimos aquí? Entonces, a veces es un desastre, pero si Cristo está en nosotros, tenemos la mejor expectativa, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Y el tercer significado es victoria. Victoria. La Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Ese es muy interesante. Si Cristo está en nosotros, tenemos la esperanza de alcanzar la victoria sobre el pecado. No hay ningún pecado que podamos decir, no, este pecado no puedo, de este no me puedo librar porque estoy muy adentro, estoy en un pozo tan profundo que de ahí ahí no alcanza a Dios, Dios no me puede sacar de ahí. No, la cadena que me ata es tan fuerte que no se puede romper. No hay ningún pecado que Dios no pueda quitar, que Dios no pueda darnos la victoria. Cuando usted lee Apocalipsis 3:21, el 20 lo leemos, pero el 21 dice: al que venciere, le haré sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando Cristo está en nosotros, nos da la esperanza de la victoria. Es decir, que Él nos hace partícipe, Cristo nos hace partícipe de su victoria.
Él venció el pecado, Él nos hace a nosotros vencedores del pecado. Él venció las tentaciones, nos hace a nosotros vencedores de las tentaciones. Él venció al diablo, nos hace a nosotros vencedores del diablo. Nosotros llegamos a ser participantes con Cristo en su victoria, en su gloria. Entonces, no hay cosa que no podamos superar. Yo doy siempre el testimonio de mi mamá, que tuvo 14 hijos. Y mi mamá nunca se imaginó en la vida que ella iba a enterrar o iba a estar en el sepelio de uno de sus hijos, y menos del hijo menor, del número 14. Y cuando su hijo menor murió, ella ya con 80 años encima, nosotros dijimos, mi mamá no va a poder superar eso. Y mi mamá duró 15 días sin comer. 15 días sin comer. Ella perdió el apetito. Mi mamá estaba muy débil. Nosotros dijimos, en un mes mi mamá se muere. Pero ¿sabe lo bonito? Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El Señor le dio victoria, aún en medio de esa tragedia, de la peor situación que una madre podía experimentar en la vida. Y mi mamá pudo superar eso. Y pudimos verla vivir 5 años después de eso. Pero vivir en el Señor, con el Señor, reír y vivir como una hija de Dios. Y nosotros dijimos, ¿cómo pudo superar eso? Porque Cristo estaba en su vida. Entonces, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es la esperanza que vamos a estar un día en la presencia del Señor para siempre. Es que mientras estemos en la tierra, vamos a alcanzar lo mejor. Pablo, cuando dijo, Cristo vive en mí, dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la esperanza de la victoria. Por eso Pablo decía, en Cristo somos más que vencedores. Entonces, nosotros tenemos que enseñar todas estas cosas en la lección número 1 del discipulado. Nosotros hemos enseñado un principio. No, yo sé que aquí de repente uno se limita, que si con las diapositivas, con si esto, con lo otro. Mire, no se deje amarrar ni siquiera por el libro. Aprenda a discipular con la Biblia abierta y el libro cerrado. No se ponga a discipular con el libro abierto. Mire, ¿qué dice aquí? O lee esta parte así. No. No use el libro en el discipulado. Use la Biblia abierta. Prepárese para enseñar su lección. Use la Biblia abierta y el libro cerrado. El libro usted lo va a abrir para cuando usted termine, usted le va a decir a la persona, mira, muchas de las cosas que yo te enseñé están aquí escritas y están hasta los versículos. Tú puedes leerlo durante la semana y entonces aquí hay unas 10 preguntas que tú debes contestar. Tú respondes esas preguntas y hay un versículo que debes memorizar. Y ahí tiene su libro. Y la próxima semana usted le corrige y hace eso. Pero no use el libro para la clase. Usted va a decir, no, al pastor es fácil porque lo escribió. Bueno, está bien, es verdad. Usted está en desventaja. Pero trate de hacerlo. Lógrelo. Logre hacerlo. Y eso será una bendición. ¿Ok? Ok, ¿alguien tiene preguntas o algo que aportar? ¿Algún aporte más a la lección número 1? Puede hacer. En este tiempo sí pueden hablar. Usted puede decir, yo quiero decir algo y usted activa el micrófono y lo hace. ¿Quién quiere participar? ¿Hacer algún aporte? Pregunte hoy porque no va a tener esa otra oportunidad. Pastor. Bueno, lo que puedo decir, Eleazar, es que
Pues bueno, todas esas recomendaciones que nos acabas de dictar, porque a veces uno hace la cosa un poco de una manera rutinaria, ¿no? Y no logra profundizar el estudio como debe de hacerlo. Y bueno, gracias por eso, Pastor Eleazar, Dios te bendiga. Bueno, esa es la bendición de poder. Yo cuando hice la promoción dije, no es lo mismo tener el libro, no es lo mismo tener el taller, sino que podamos estudiarlo juntos. Y así nosotros podemos, hay muchas cosas. Yo mismo cuando estoy enseñando esto, hay muchas cosas que vienen a mi mente y que voy anotando y que voy viendo cómo cada día hacerlo mejor, cómo mejorar cada día lo que nosotros vamos a enseñar. Ok, ¿alguien más quiere decir? Creo que Fernando iba a decir algo por allá. Pastor, bueno, feliz noche a todos los hermanos presentes, desde aquí, desde el Tocuyo, por fin tengo señal. Pastor, una de las cosas de las clases que me llamó mucho la atención, cuando hablan en el punto 1.2 de cómo recibir el Espíritu Santo, una de las cosas que me gustó mucho es cuando es el cumplimiento de la promesa del recibimiento del Espíritu Santo que sucedió en el día de Pentecostés. Y usted colocó allí en la lección que cómo entra a nuestros corazones, que cuál es nuestra parte, que será a través de un soplo, de la imposición de las manos, de entrar en éxtasis, ser derribados a tierra y al hablar en lenguas extrañas. Y me gusta mucho el comentario que usted tomó allí del, creo que es un pastor, que es apellido Westbrook, que dice que la primera manifestación, explica allí que fue sonora. Dice que el sonido descrito es como un viento recibido. Dice que la segunda manifestación fue un fenómeno visible y que los que estaban reunidos vieron lenguas de fuego pasarse sobre la cabeza de cada persona. Y la tercera manifestación fue el hablar en lenguas. Dice que los discípulos en Pentecostés hablaron en otras lenguas o idiomas como señal de la venida del Espíritu Santo. Y esta parte es muy resaltante porque muchos hermanos de otras denominaciones quieren o aseguran que la única forma de recibir el Espíritu Santo es hablando en lenguas. Y sabemos que aquí en esta explicación que da esta parte de la lección, detalla muy bien que no es necesariamente hablar en otra lengua o, como dicen algunos hermanos, ser bautizados del Espíritu Santo para decir que somos sellados por el Espíritu Santo. Esta parte a mí me llamó mucho la atención y las veces que he dado explicación he tomado mucho esta referencia porque detalla muy con lujo de detalle cómo explicarle a otros hermanos de denominación o otras personas no creyentes que vienen de otra denominación el tema de cómo recibir el Espíritu Santo. Y una de las explicaciones que mayormente damos es que simplemente si uno abre su corazón y lo recibe con fe, ya somos sellados cuando hay un arrepentimiento sincero, que no es necesariamente caer a tierra o tener un momento de éxtasis. Esos son otro tipo de manifestaciones que tienen sus explicaciones, pero nosotros como bautistas creemos que el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe y no se necesita tanto espectáculo en el sentido de la palabra. Sí, una de las cosas interesantes, Fernando y todos los hermanos, es que cuando Pablo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede uno meterse ya siendo viejo en el vientre de su madre y nacer? Y Nicodemo le dijo, el Señor le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Cristo entra a nuestros corazones cuando hay arrepentimiento y fe. La gente puede tener cualquier tipo de manifestación, pero cuando hay realmente arrepentimiento y fe en Cristo, ese es el momento en que Dios cumple su promesa de enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones. Nosotros teníamos en la iglesia nos visitaron unos policías y eran 3 policías y los 3 estaban pagando una sentencia, estaban en la comisaría pagando trabajo por cárcel. Fueron sentenciados a 10 años de cárcel porque fueron acusados de matar a un joven.
Y un día llegaron a la iglesia los tres. Teníamos un culto de oración. Y en ese culto de oración, nosotros le dijimos a la gente, bueno, en ese culto de oración nos reunimos en grupo para orar. Y uno de los tres se me acercó y me dijo, pastor, me contó cuál era su situación. Me dijo, a mí me da pena porque yo no soy cristiano, pero yo quiero que cuando usted se reúna con su grupo de confianza, usted ore por nosotros. Bueno, está bien, le dije yo, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Los otros dos no fueron más nunca al templo, pero uno de ellos, el que habló conmigo, sí siguió yendo. Y un miércoles teníamos un culto de predicación, predicamos sobre el ciego Bartimeo, donde el Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Yo pasé a hacer una invitación y les hablé acerca de Salomón cuando tuvo el sueño y el Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que te dé? Y yo le dije, bueno, hoy a todos los hermanos que estaban ahí, le dije, bueno, hoy es un buen día para que usted le pida al Señor lo que usted quiere que le dé. Yo sé que usted no es Salomón, pero Dios tiene eso escrito porque Dios tiene un propósito. Entonces, la primera persona que se paró del templo fue ese policía. Pasó al altar, se arrodilló. Yo no sé qué oró. Yo no sé qué oraron la gente que pasaron al frente. Pero el día sábado yo fui al templo y cuando llegué al patio de la casa me estaba esperando el policía. Y me dijo, pastor, yo creo que a lo mejor el día que yo pase adelante para orar, a lo mejor usted piensa que yo le pedí a Dios que me librara de la cárcel, porque usted sabe cuál es mi condición. Y me dijo, yo quiero decirle, pastor, que yo ni le mencioné a Dios eso ese día. Usted sabe cuál fue la oración que yo hice. Yo le dije, Señor, sálvame de mis pecados. Y ese día que yo hice esa oración, pastor, desde ese día siento paz. Desde ese día siento un deseo de estar en la iglesia y de aprender de Dios y de seguir el camino de Dios. Entonces, ¿qué iba a decirle yo? Yo le dije, bueno, ese día tú le abriste tu corazón al Señor. Creíste en el Señor y el Señor entró a tu vida. Lo confirmé, oré con él. Bueno, ese hombre tiene 20 años de misionero de nuestra iglesia. Ese hombre. Entonces, ¿cuándo Cristo entra a nuestro corazón? Cuando hay arrepentimiento y fe. ¿Está bien? Entonces, bueno, cerramos la lección número 1. ¿O hay alguien más que quiere decir algo? Buenas noches, pastor. Buenas noches. El Señor les bendiga. Amén. Algo que compartió hoy, que me llamó mucho la atención y que creo que tiene que ver también con el planteamiento de una de las preguntas de las tareas, tiene que ver con lo de la gloria del Señor. Y usted compartía dentro del desarrollo de la lección que nosotros debemos compartir y reflejar esa gloria del Señor. No solamente como nos dice la palabra de que estaremos en su gloria una vez que Él venga por cada uno de nosotros, sino que a través del diario vivir es como presentarle a los demás lo bendecidos y lo provistos de el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Creo que es una de las formas de demostrar esa gloria de la que estuvimos separados por el pecado y que ahora tenemos acceso a través de Cristo. Sí, Señor. Esa es una bendición y algo que debe reflejar el cristiano en su vida. Cuando yo fui a dar el discipulado al hombre que recibió al Señor, la semana pasada, yo fui el martes, este martes, y él me dijo, hay cosas que he dejado de hacer y pareciera como si alguien me estuviera indicando lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Y es una persona que tiene una semana de haber recibido al Señor. Y entonces yo dije, bueno, ese es el Espíritu del Señor que ahora está en tu vida y te está
guiando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a la lección número 2, que es soy hijo de Dios. ¿Estará la hermana por allí, la que le toca? Edilia. No está Edilia. No está Edilia, ¿verdad? Bueno, yo voy a compartirle la lección número 2. Soy hijo de Dios. Ok. Déjeme ver aquí. Soy hijo de Dios. Esta lección es muy interesante. Soy hijo de Dios. Nosotros a la gente cuando usted le dice que no todos son hijos de Dios, la gente se molesta porque la gente dice que todos somos hijos de Dios, en el sentido de que todos fuimos creados por Dios. El autor de la vida es Dios. Y en ese sentido la gente pareciera tuviera razón. Pero realmente la Biblia nos dice que no todos son llamados hijos de Dios, ni todos son hijos de Dios. Entonces, en esta clase, le voy a decir cómo enseño yo la clase y yo quiero que usted haga ese ejercicio o que usted vea, por ejemplo. En esta clase, yo llego y tomo una hoja blanca así, ¿ok? Entonces, yo enseño que no todas las personas son llamadas hijas de Dios, porque en la Biblia hay 2 personas, o tendría que decir 3, que recibieron la vida directamente de Dios. Son Adán y Eva, podían ser llamados hijos de Dios porque ellos recibieron la vida directamente de Dios. Y el caso de Jesús. ¿Ok? Entonces, las demás personas no, porque las demás personas, por ejemplo, recibieron la vida de Dios, porque nadie más puede dar vida, pero la recibieron a través de Adán y Eva, o la recibieron a través de sus padres. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, los únicos que serían llamados hijos de Dios sería Adán y Eva y sería Jesús. En otro sentido, es muy interesante que nosotros, por ejemplo, hagamos la genealogía o una genealogía desde Dios hasta Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso yo uso una página en blanco y yo pongo yo no sé si ustedes pueden verlo, pero yo tengo más bien una diapositiva que voy a mostrársela de eso. Espérense un momentico. Ya, un segundito. Ya se la voy a mostrar. Ok. Entonces, en la primera página hacemos esto que está aquí. ¿Ok? Hacemos esto que está aquí. Ahí puede verlo, ¿verdad? Yo no puedo ver. Yo sé que algunos no la van a poder ver porque tienen celular, pero bueno, algunos otros sí. Entonces ahí, en la parte superior ponemos Dios. No, yo me salí de esto, yo necesito, no sé. Ponemos Dios. Dios creó a
Adán y Eva, ¿verdad? Entonces ponemos una flechita y ponemos Adán. Adán tuvo muchos hijos, tuvo hijos e hijas. Pero nosotros sabemos que los más famosos fueron Caín y Abel. Sabemos que Abel era justo y Caín era malo. Y ya nosotros sabemos la historia cómo Caín mató a Abel. Luego de que Caín mató a Abel, Dios en sustitución de Abel le dio otro hijo a Adán que se llamó Set. Set tuvo un hijo que se llamó Enos y dice que con Enos comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Entonces la descendencia de Set fueron llamados los hijos de Dios y la descendencia de Caín fueron llamados los hijos de los hombres. Entonces esa diferencia entre que no todos son hijos de Dios y hijos de los hombres, es algo desde la antigüedad, desde la primera familia humana. Entonces, Abel, Set, representaba a los hijos de Dios y la familia de Caín, los hijos de los hombres. Ahora un día, las dos familias se volvieron a unir. Estaban separadas las dos razas, pero las dos razas se volvieron a unir. ¿Cuál fue el resultado? No fue que los malos se convirtieron en buenos, sino que los buenos se convirtieron en malos. Y ahí fue donde Dios se arrepintió de haber creado al hombre y decidió destruir la humanidad. Pero había una familia de Set que no se mezcló con la descendencia de Caín. Y esa fue la familia de Noé. Esa fue la familia de Noé. Entonces Dios destruyó la humanidad, pero salvó al mundo a través de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Un día Noé se emborrachó y Can llegó y lo vio desnudo. Pues se emborrachó y se volvió loco. Entonces Can lo vio desnudo y se puso, en vez de taparlo, cubrirlo, lo que hizo fue burlarse de su papá y de él. Noé maldijo a Can. Sem y Jafet entonces tomaron una sábana, caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Entonces la descendencia de los hijos de Dios no siguió por Can. Por Can la descendencia fueron los Canaán, pero la descendencia de los hijos de Dios siguió por Sem. De la descendencia de Sem viene Abraham. Abraham, Dios le confirmó su pacto y su promesa. Le dijo, haré de ti una nación grande. Entonces los hijos de Dios vinieron a ser los hijos de Abraham. Pero no de todos sus hijos, o no de Ismael, por ejemplo, porque Abraham tuvo varios hijos, sino el hijo de la promesa que era Isaac. Entonces la descendencia de los hijos de Dios siguió por Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, tuvo a Jacob y a Esaú. Y la escritura dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y la descendencia de los hijos de Dios siguió por Jacob. Jacob al principio hizo sus cosas malas y fue engañador y todo eso, pero Dios lo cambió, lo transformó. Hasta el nombre le cambió de Jacob por Israel, por príncipe de Dios. Y Esaú siguió el camino del mal, porque Esaú le gustaban las mujeres prostitutas, idólatras y todo eso. Ya en el tiempo que Jacob se fue, ya había tenido 3 mujeres de esas idólatras y mal y pagadas. Entonces, la descendencia de los hijos de Dios siguió por Jacob o a Israel. Jacob tuvo muchos hijos. El más famoso fue José. Y la descendencia de los hijos de Dios siguió no por José, sino por Judá.
que Judá también se portó mal, hizo su cosa mala, pero también la gracia de Dios se manifestó en él. Y Dios lo cambió, lo transformó. Y la descendencia de los hijos de Dios siguió por Judá. De la descendencia de Judá vino David. Y a David Dios le confirmó el pacto. Dios le dijo, nunca faltará quien se siente en tu trono eternamente y para siempre, refiriéndose a Cristo. De la descendencia de David vino José y María, que según la carne vino Jesús. Por eso Jesús era llamado Jesús, hijo de David. Ok. Y Jesús entonces es el unigénito hijo de Dios. Ahora, esta es la línea de los hijos de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, cuando lleguemos a este punto, entonces ahí vamos a hacer un análisis de Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. El versículo 11 nos dice, él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y cuando Jesús vino a su pueblo, a los que eran considerados hijos de Dios, que era el pueblo de Israel. Por eso Jesús, allá la mujer sirofenicia le dijo, mira, yo fui enviado a sanar a las ovejas, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, no lo reconocieron, lo crucificaron. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, sean judíos, romanos, griegos, chinos, árabes, lo que sea, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios. El versículo 13 es muy interesante, porque el versículo 13 dice, ¿cómo fuimos hechos hijos de Dios? Porque dice, los cuales no han nacido de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad de un varón, sino de Dios. Cuando nosotros vinimos a este mundo, nacimos de la sangre, del deseo de la carne y de la voluntad de un varón que fue el papá que nos engendró. Nosotros nacimos según Adán. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús, entonces fuimos engendrados de Dios. Nacemos de Dios. Yo quiero que usted entienda que nosotros somos hijos de Dios, pero que nosotros somos fuimos hechos hijos de Dios, no por adopción. ¿Ok? Cuando yo he enseñado esta lección, la primera vez que lo enseñé a un grupo de pastores, yo le dije, ¿ustedes son hijos adoptados o engendrados? Y me sorprendió porque todos eran adoptados. No había ningún engendrado ahí. Entonces, yo les dije, nosotros somos adoptados en el sentido de pueblo. Somos adoptados en el sentido de que antes no éramos parte de la ciudadanía de Israel o no éramos el pueblo de Dios. Y entonces fuimos injertados, fuimos adoptados, pero en el sentido de pueblo, no en el sentido de hijos. En el sentido personal, nosotros no somos adoptados, nosotros somos engendrados. Si usted es hijo de Dios, es porque usted ha sido engendrado de Dios, nacido de Dios. Por eso dice a todos los que le recibieron, le dio la potestad o el poder de ser hecho hijo de Dios. Y fue hecho hijo de Dios porque por el poder del Espíritu Santo lo engendró, le dio una nueva vida. Por eso hay muchas frases que se usan que tienen el mismo significado. Les voy a decir.
A Nicodemo el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo o nacer del Espíritu. Somos hechos hijos de Dios cuando somos nacidos de nuevo o nacidos del Espíritu. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es creado de nuevo, ha sido creado de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No se habla de nuestro nacimiento natural, se habla de nuestro nacimiento espiritual. Fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando usted recibió a Cristo, usted fue creado de nuevo en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Entonces ya le dije 3 frases que se usan: nacer espiritualmente o nacer de Dios, ser creado de nuevo, que es 2 Corintios 5:17, ser creado en Cristo Jesús, que nos dice Efesios 2:10. Si usted lee Gálatas capítulo 6:15, dice, en Cristo no vale ser judío, gentil, romano, griego. No, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Si usted no ha sido creado de nuevo, no es hijo de Dios. Si usted no ha recibido una vida nueva de parte de Dios, por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios, sencillamente. Porque para ser hijo de Dios, tenemos que nacer de Dios. Tenemos que nacer espiritualmente. Tenemos que ser creados de nuevo. Tenemos que ser creados en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted recibió a Cristo, usted fue creado de nuevo en Cristo Jesús. Por eso es hijo de Dios. No es adoptado. Adoptado en el sentido de pueblo, no en el sentido personal. Usted sabe la diferencia de un hijo adoptado con un hijo legítimo o con un hijo engendrado. Mire, el adoptado hace todo el esfuerzo posible por parecerse a quien lo adoptó. Trata de caminar como él o de hablar como él o de hacer tantas cosas. Y a veces nunca se siente totalmente realizado o satisfecho. Cuando es engendrado, usted dice, nada, usted ven un papá y ven un hijo o algo así, una mamá y una hija, y entonces dice, es el retrato tuyo o algo por el estilo. A veces no tienen que hacer un esfuerzo a veces hasta para caminar igual o para hablar igual o para hacer, porque es algo natural. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, engendrados de Dios. Y como somos engendrados de Dios, nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros. El Señor nos dio una nueva naturaleza, nos hizo parte de su naturaleza. Entonces, como usted fue creado de nuevo en Cristo Jesús, usted fue engendrado, por eso usted, como hijo de Dios, usted puede llegar a amar tanto al Señor. Usted puede llegar a ser obediente, va a ser obediente como Cristo fue obediente hasta la muerte. Usted puede ser, por eso Jesús le dijo a los discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Usted va a llegar a ser manso y humilde de corazón. Si usted es un hijo de Dios en verdad, entonces esa obra de Dios va a fluir de dentro de su vida, de dentro de usted. Porque eso va a ser algo natural en usted. Así como el mal era natural en usted, cuando usted no tenía a Cristo, así ahora el bien de Dios va a ser natural en usted por la presencia de Cristo, por la presencia del Espíritu Santo, por su nueva naturaleza, por su nueva vida que usted tiene en Cristo Jesús. Entonces, si usted hace la hoja, usted después de Jesús pone una flechita y pone el nombre suyo, y esa es su línea genealógica. Porque usted viene ¿de quién? Viene de Cristo. Por eso se llama el libro Mi Identidad en Cristo. Y esta es la clase central para que nosotros definamos nuestra identidad en Cristo como hijo de Dios. Ahora, esa hoja usted la va a voltear.
No, pero aquí no está. Esa usted la va a voltear. Y ya le va a decir lo que usted va a hacer. Déjeme que yo lo busque por aquí. Usted va a voltear la hoja. Y por el otro lado, usted va a hacer esto. A ver si está por aquí. Ah. Ok, ya la tengo. Usted va a voltear la hoja por aquí, mire. Y usted va a hacer 2 columnas. En una columna usted va a poner hijo de Dios. Y en otra columna usted va a poner hijos de los hombres. Así como está ahí. ¿Verdad? Ahí tiene los textos bíblicos. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos razas, la descendencia de los hijos de Dios y la de los hijos de los hombres. La Biblia lo muestra en el primer libro de la Biblia. Vamos a ver primero la de los hijos de los hombres. A lo mejor usted haga mejor primero la de hijos de los hombres y después la de los hijos de Dios, no como está aquí. Pero en la de los hijos de los hombres usted va a buscar Génesis capítulo 4, versículos 19, 23 y 24. Y usted va a decir, porque usted puede poner el título, ¿cuáles son las características de los hijos de Dios y las características de los hijos de los hombres? Vamos a ver primero la de los hijos de los hombres. La Biblia muestra la descendencia de Caín. Recuerde que la descendencia de Caín era llamado los hijos de los hombres. Entonces muestra un descendiente de Caín que se llamaba Lamec. En Génesis 4:19 dice, Lamec le dijo a sus mujeres, Ada y Sila. Entonces, ese es el primer registro bíblico donde un hombre tiene varias mujeres a la vez. Entonces, la primera característica de los hijos de los hombres, ¿cuál es? Inmoralidad sexual. La Biblia no dice que Adán tuvo 2 mujeres, que tuvo a Eva y a la serpiente, no. La Biblia no dice que Eva tuvo 2 hombres, que tuvo a Adán y le fue infiel a Adán, o tuvo a Adán y la serpiente. No, el primer registro de la inmoralidad sexual, del adulterio, de la poligamia, de la fornicación, está en la descendencia de Caín, que es Lamec. Entonces, ¿cuál es la característica de los hijos de los hombres? Inmoralidad sexual. Segundo, es violencia y homicidio. Ahí dice homicidio. Usted va a poner violencia y homicidio. Lamec dijo, a un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Entonces, la descendencia de Caín, los descendientes de Caín siguieron la misma línea de él. Así como él mató a Abel, entonces así fue una cultura de muerte. La descendencia de Caín, la de los hijos de los hombres. Tercera característica, odio y venganza. Lamec dijo, si Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Entonces, era la cultura de odio y venganza. Esas eran las características de los hijos de los hombres. Por eso fue que cuando Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Señor, hasta 7. Y el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Haciendo el contraste con la venganza que dijo Lamec. La cuarta característica es rebeldía y altivez. Ahí dice altivez. Ponga usted rebeldía y altivez. Usted no mira la escena cuando el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dijo, ¿y acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor alertó, a mí me impresionó leer la Biblia, cómo Dios
trató de advertir a Caín para que no matara a Abel. Y eso está registrado en la Biblia. Pero Caín fue rebelde y soberbio. Entonces, esas eran las características de los hijos de los hombres. ¿Cuáles eran las características de los hijos de Dios? Dice Génesis 4:26, 5:24, 6:9. Dice, Seth tuvo un hijo que llamó su nombre Enos, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Bueno, los hijos de Dios, la primera característica, invocan el nombre de Dios. ¿Qué es invocar el nombre de Dios? Orar, adorar a Dios, confiar en Dios, creer en Dios. Es invocar a Dios, depender de Dios, buscar a Dios. ¿Cuál es la segunda característica? Caminó Enoc con Dios, caminaban con Dios. Noé caminó con Dios. Caminar con Dios es andar en el camino del Señor, como se decía en el tiempo de los reyes. Y en el tiempo de Cristo es seguir a Cristo. Entonces, esas tres frases significan lo mismo. Caminar con Dios, andar en el camino del Señor o seguir a Cristo. Esa es una característica de los hijos de Dios. Tercera característica, eran justos. Guardaban la ley o los mandamientos o obedecían a Dios. Y eran perfectos. No en el sentido de nunca pecar, pero sí en el sentido de ser íntegros. Entonces, esa era la característica de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. Ahora, ese era ya en el tiempo de Caín. Aquí no, ya en nuestro tiempo no hay esa diferencia. Esa diferencia ahora son más marcadas. Porque ahora la inmoralidad sexual no es nada más el adulterio, la fornicación, ahora es la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución, la pornografía y tantas cosas que desencadenan eso. Y esas son las diferencias entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Este cuadro es muy importante mostrarlo, porque cuando usted está mostrando ese cuadro a un nuevo creyente, entonces de repente él se va a ver en la parte de los hijos de los hombres, él va a decir a lo mejor, yo estaba ahí. Pero entonces ahora cuando ve el cuadro de los hijos de Dios, dice, yo quiero estar de este lado. Ahora como un hijo de Dios. Entonces, con una hojita, se da cuenta, con la Biblia abierta, una hojita y un lápiz, usted puede dar esa clase de cómo ser hijos de Dios. No sabía que aquí tenía los versículos, pero ahí está. Entonces, esa es la clase de somos hijos de Dios. Mire, somos hijos del Dios Todopoderoso. Usted sabe que la Biblia dice que como hijos tenemos que ser obedientes, ser buenos hijos. Filipenses dice, viví como sencillos hijos de Dios, irreprensible en medio de una generación maligna y perversa. Como hijos de Dios, nuestro anhelo es escuchar para nosotros las mismas palabras que el Padre expresó sobre Jesús. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Lo dijo en el bautismo, lo dijo en la transfiguración. Entonces, esas mismas palabras yo anhelo oírlas. Y usted debe anhelar oírlas como hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se agrada. Yo quiero que usted piense en lo que dice Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 y 2 dice, amado, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entonces, nosotros no lo merecemos porque nosotros somos como el hijo pródigo, pero regresamos a la casa y el Padre lo recibió como hijo. Y Dios a nosotros nos ha recibido como hijo.
Y tan grande es el amor de Dios que ahora somos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no solo llamados, sino que somos hijos de Dios. Y el versículo 2 dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y cuando usted fue hecho hijo de Dios, es porque la obra perfecta de Dios es hacerlo a usted y a mí en la misma semejanza de Cristo, conforme a la imagen de su Hijo. O como es el versículo que usamos en el discipulado, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Entonces, Dios nos hizo sus hijos, y como sus hijos, Él cada día va perfeccionando su obra en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener la convicción de que somos hijos de Dios. Un día, yo les dije que yo tengo 14 hermanos. Bueno, mi papá tuvo 16 hijos, 2 en su primer matrimonio y 14 con mi mamá. Y yo soy el número 12. Y soy el único que llevo el nombre de mi papá. El primero, que mi primer nombre es Isaac. Mi papá se llamaba Isaac Rangel. Y bueno, el mío se escribe se escribe Isaac, pero por error de la secretaria. Pero realmente él me puso Isaac Eleazar. Entonces, pero un día alguien me sembró dudas acerca de mi papá. Y yo dije, yo quiero saber por qué a mí me pusieron el nombre de mi papá. Porque usted sabe que a veces pueden ponerlo para tapar cosas. Entonces, si a veces hay infidelidades y cosas en la familia. Entonces, yo tenía mucha curiosidad. Y un día me acerqué a mi mamá y le dije, mamá, ¿quién me puso ese nombre? Isaac Eleazar. Ese me lo puso usted, le dije yo a mi mamá. Ella dijo, no, hijo. Cuando usted nació, su papá dijo, voy a ponerle el nombre de los 2 más peores de la familia. Mi papá le ponía a los hijos, era el nombre por el almanaque ese grandote que tenía en la pared, que de los santos. Pero entonces ese día se le ocurrió cuando yo nací y dijo, le voy a poner el nombre de los 2 más peores de la familia. Isaac era él, que era parrandero, mujeriego, no era mexicano, no, pero era parrandero, mujeriego y jugador de gallo, preparador y de gallo de pelea, y jugador. Entonces me puso el nombre a mí, por eso. Y Eleazar era un primo de él, que él lo ayudó a escapar de la cárcel de Mérida de máxima seguridad en el tiempo de Pérez Jiménez, en el tiempo de la Seguridad Nacional, porque había sido acusado de matar a 2 hombres. Entonces, ese era Eleazar. Y entonces él me puso esos 2 nombres y él dijo, bueno, le puse el nombre de los 2 más peores de la familia y el hombre me salió cura, decía él. Me salió sacerdote porque mi papá no era cristiano. Y entonces decía, le puse el nombre de los 2 más peores y el hombre me salió cura. Entonces, pero yo quiero decirle algo. A mí mucha gente me dice, usted nació en un hogar cristiano, porque Isaac era el hijo de Abraham, Eleazar el hijo de Aarón, son nombres bíblicos. Yo le dije, ni idea, nosotros no éramos cristianos. Yo nací en una familia católica que no tenía nada de conocimiento del Señor. Pero usted sabe algo, más allá del nombre que a uno le hayan puesto, cuando uno recibió a Cristo como su Salvador, cuando yo recibí al Señor, el Señor me hizo su hijo. Y cuando el Señor me hizo su hijo, anuló cualquier cosa que tenía que ver con mi papá, con mi mamá, con mi familia. Y entonces el Señor me hizo su hijo. Y ahora no importa que me hayan puesto el nombre de Isaac, Eleazar.
Pero yo no voy a ser matón como Eleazar, ni mujeriego como Isaac, ni borracho. Porque cuando el Señor me engendró, cuando nací de nuevo, cuando fui creado en Cristo Jesús, todo eso fue anulado. Y ahora tengo una nueva vida, una nueva naturaleza. Y así es usted también. Si usted es un hijo de Dios, ¿a quién debe parecerse usted? En su carácter, en su conducta. ¿A su mamá, a su papá, a su tía, a su abuelo? ¿O a quién? Cuando lo ven a usted, ¿a quién deben identificar? A Cristo. Porque nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos de Dios. Uno es nuestro Padre, que es el Señor, que nos creó de nuevo en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Entonces usted es un hijo de Dios. ¿Está bien? Ok. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren hacer algún aporte a la lección? Pueden hacerlo. Pastor Eleazar, quería hacer una pregunta. Díganlo. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 5, ¿no? Está la descendencia de Adán. Ok. Y allí, pues, cuando empieza el relato, en el versículo 3, dice que Adán engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y sigue el relato, ¿no? Pero no nombra a Caín. ¿Por qué razón, hermano? ¿Quieres saber por qué razón? Sí, correcto, hermano, sí. Bueno, porque Seth vino después de que Caín mató a Abel. Y entonces el propósito del autor del libro de Génesis, al presentarnos la genealogía, es presentarnos precisamente la descendencia de Seth. ¿Ok? Porque él, entonces, dice, ahí, ese es por eso, porque es el propósito del autor. Y el propósito en el libro de Génesis, precisamente presentando la descendencia de Seth, la descendencia de los hijos de Dios. Entonces nos presenta la descendencia de Caín en el capítulo número 5, nos presenta la descendencia de Caín, nos presenta su maldad, pues, el camino que ellos siguieron. Y entonces nos presenta la descendencia de Seth. Pero es por eso. Ok, ¿algo más? ¿Quieren Gracias, hermano. aportar? Sí, pastor, quiero hacer un comentario. Sí, puede hacerlo. Ok, usted me ha demostrado hoy cómo tenemos que bajarnos al nivel del que nos está escuchando. A pesar de que estamos reunidos personas con ciertos conocimientos, unos más que otros, unos más expresivos que otros, usted se ha bajado al nivel de la persona a la cual usted le va a predicar. Pienso que este ha sido el mejor ejemplo que nos ha podido dar, porque podemos ponernos como pastores a querer dar una excelente exposición, cuando la verdad lo que tenemos que hacer es bajarnos al nivel del inconverso y poderles explicar de una manera tan clara como usted lo hizo en este tiempo. En verdad, muchas gracias. Le agradezco mucho este ejemplo que me ha dado. Ya me habían hablado de esto esta misma semana y no lo había podido ver. Gracias, pastor, por esa muestra, una gran parte de humildad y otra parte de amor hacia la persona que está recibiendo el mensaje. Gracias, pastor. Ok, Luis. Nosotros dimos el discipulado, cuando comenzamos a hacer las conferencias de discipulación. Lo hicimos en San Cristóbal y lo hicimos en línea también. Y una mujer de Panamá, ella insistió en querer tener los libros. Y bueno, yo se los envié. Después de un año me escribió y hizo un comentario muy interesante.
Ella dijo, siempre vi el discipulado como de un profesor a un alumno o de un maestro a un estudiante. Quiero decirle, pastor, que después de haber analizado todos los libros y todo lo que ustedes están haciendo, he visto una perspectiva diferente del discipulado. Y es la perspectiva de padre a hijo. De padre a hijo. Entonces, nosotros, y esa debe ser una de las perspectivas principales acerca de el discipulado. Porque más que una clase magistral, o como bien lo dijo el hermano, más que tantos términos teológicos o tecnicismo o cualquier otra cosa, es esa persona que el Señor ha puesto delante de nosotros, sea hombre o mujer, sea niño, joven o anciano, que nosotros vamos a enseñarle el camino del Señor y vamos a llevarle al Señor y vamos a acompañarle en el proceso de transformación gloriosa que Dios va a hacer en su vida. Y eso es interesante. Y nosotros mismos hemos aprendido del Señor, porque nuestra relación con Dios es una relación y debe ser una relación de padre a hijos. Y así nos los presentó en muchas partes, nos los presenta Juan, nos los presenta Pablo, nos los presenta toda la Biblia. Me encanta como Pablo dijo a los tesalonicenses, le dijo, amados, ustedes son amados, hijos amados de Dios, que el Señor ha elegido. Ok, ¿alguien quiere hacer alguna otra participación? Pregunta, aporte. Manuel, tiene la palabra. Dios bendiga, pastor. Pastor, ahí hay una parte en la cual hay una, como cuando uno va a dar ese tipo de lecciones. Una vez estuve practicando esa parte porque yo recibí de esa lección con usted en Maracaibo, en la primera bautista. Y estuvimos enseñando en la parte de la iglesia esas clases, pero hay una parte en la cual es la entrada de esa clase. Cuando uno entra, inicia esa parte de esa clase, hay como un enfrentamiento, como cuando uno le dice a un católico que María no es la madre de Dios. Hay ese enfrentamiento que entre la persona como que se cierra un poco cuando uno le dice que si no has aceptado a Cristo Jesús, no eres hijo de Dios. Ahí hay como un enfrentamiento, como un impasse. ¿Cómo se rompe el hielo en ese momento cuando iniciamos esta parte de esta clase? Bueno, es sencillo. Tiene mucho que ver con nuestra actitud. Cuando la gente dice que son hijos de Dios, en un sentido ellos tienen razón, por el hecho de que todos hemos recibido la vida directamente, hemos recibido la vida de Dios, porque Él es el autor de la vida. Entonces, la gente piensa, somos hijos de Dios porque de quién venimos, el que nos dio la vida fue Dios. Entonces, el asunto es la manera como nosotros debemos abordarlo. No es tanto hacer sentir a la gente que ellos estaban equivocados, que ellos están mal, o que ellos... No, es simplemente aclararle, nosotros, la gente dice que es hijo de Dios porque han sido creados por Dios. Y es verdad, todos hemos sido creados por Dios porque todos venimos de Dios. Pero la Biblia habla de que no todos son hijos de Dios. Y de que los hijos de Dios son los que han recibido, los que reciben la vida directamente de Dios o los que reciben a Cristo. Y si esa persona, usted está en la lección número 2 con él, quiere decir que ya le dio la número 1, que Cristo está en su vida. Quiere decir que esa persona recibió a Cristo. Entonces, sencillamente es la manera como abordarlo, sin hacer sentir a la gente ni culpable, ni mal, ni ignorante, ni nada de eso, sino en cierta parte la gente tiene razón, pero la verdad es esta. ¿Ok?
En otras Gracias, palabras, pastor. no hay que ser ni chocante ni repugnante, ni humillar a la gente, ni nada de eso, sino estamos como el padre a hijo, enseñándole. Entonces, vamos a enseñarle con la mejor actitud posible. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien más quiere? Si no, entonces prenda el video para que tomemos la foto. Y después le doy instrucciones para la próxima semana. La próxima semana, ya ustedes saben que son 2 clases semanales. La hermana Edilia, ella pensó que era una sola. Entonces, la próxima lección, que es la número 3, le toca, aquí tengo registrada a Ada Ortiz, la hermana Ada, ¿verdad? ¿Estamos en lo cierto, Pastor Gustavo? Ok, la esposa del Pastor Gustavo. Lo que pasa es que ella no pudo estar presente hoy, pero yo le informo, hermano. Ok, está bien. Y la lección 4, Manuel Ortega. ¿Está bien? ¿Estamos confirmados? Sí, pastor, estamos confirmados. El próximo jueves. ¿Ok? Listo. Okay. Entonces, así, déjenme tomar la foto, ya casi todos están. Vamos a tomar una foto. Okay. Yo creo que salieron bien. Okay. Listo. Bueno, las tareas. En la semana, en cualquier hora del día de la semana, usted puede responder el cuestionario número 1. Algunos ya lo hicieron. Responda al cuestionario 1 y el cuestionario 2. Es decir, tiene que responder 2 cuestionarios en la semana. Participe en los foros de diálogo. Ahí está un video que usted puede ver en la aula virtual, cómo hacer las tareas, cómo entrar al foro de diálogo. Entonces, vea eso. Y si usted tiene duda, escríbame y en lo posible yo puedo ayudarte. ¿Ok? Pero debe participar en los foros de diálogo. Es muy importante. Cuando hacemos la clase, quizás todos no pueden participar. Participan 3. Pero usted puede participar en el foro de diálogo. Ahí hay una pregunta en la lección 1 y una pregunta en el foro 2 y usted da su respuesta. Haga su respuesta, use versículos de la Biblia. Son preguntas muy interesantes que tienen que ver con la lección y usted puede responder. Lea lo que los demás han escrito también. Si algo le llamó la atención en otro, usted puede hasta intercambiar ideas con otro, comentar por lo menos aunque sea uno, hacer un comentario de alguno de lo que escribió, de los temas que desarrolló cualquiera de los estudiantes, y eso nos permite compartir en los foros de diálogo. ¿Está bien? Con el primer grupo yo cometí el error de decirle que, bueno, no era obligado que participaran en los foros de diálogo, que era como opcional. Pero con usted no va a ser así, no es opcional. Usted debe participar en el foro de diálogo, porque si no, entonces tiene nota baja, no va a poder tener la nota completa del libro. ¿Ok? Entonces debe participar en los foros de diálogo. Hay un libro de lectura adicional. Es decir, usted debe leer otro libro aparte de Mi Identidad en Cristo.
Ese libro tiene 300 páginas. Bueno, léalo. Eso es acerca del discipulado. Se llama Multiplícate. Entonces, lea poco a poco, haga su lectura y al final, la quinta semana o al final del curso, usted debe hacer un reporte de lectura, ¿verdad? Un reporte de lectura, hay un formato que usted puede llenar, que es como decir los datos del libro, una primera hoja que dice de qué trata el libro y usted puede escribirlo. Otra hoja que dice, otro cuadro que dice, haga una evaluación crítica, cómo le parece el libro, si es claro, es preciso, es entendible o es muy técnico. Hay otra que es cuál es su provecho personal o ministerial, o sea, de qué le ha servido la lectura del libro. Familiarícese con ese formato, porque ese debería usarlo usted para cualquier libro que usted lee, porque nosotros debemos ser lectores y debemos aprender a leer otros libros. Entonces, en este curso, usted está leyendo Mi Identidad en Cristo, pero aparte va a leer el otro libro adicional. Eso le va a ayudar mucho a usted en su estudio, en su crecimiento espiritual y en cómo usted puede prepararse para también enseñar a otros. Y yo sé que si algunos no tienen esa cultura, no tienen, pero haga todo el esfuerzo posible por hacerlo y el Señor le ayudará. ¿Ok? Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos entonces el próximo jueves. Vamos a pedirle a Berlis, la hermana Berlis, que ella tenga la oración final. ¿Está bien? Que oremos. Señor, te alabamos, te damos las gracias por este tiempo tan especial que nos has dado de compartir tu palabra, de escuchar, Señor, cada instrucción, de escuchar, Señor, estos métodos, la manera, nuestra actitud, todo lo que debemos nosotros mejorar y dejarnos usar como instrumentos tuyos, Señor, para llevar tu palabra a todas las personas que te necesitan, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Queremos rogarte que seas tú bendiciendo la vida del pastor Eleazar, de cada uno de los hermanos que pudimos estar conectados y de los que no pudieron también. Ayúdales, permítenos en la próxima clase poder conectarnos todos y aprovechar todas estas lecciones, Señor, para un crecimiento cada día en nuestra vida, Señor. Te rogamos una buena noche, que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta clase es grabada. Y